Todo niño se considera el centro de atención y cuidado por parte de sus padres. Sin embargo, existen adultos que reclaman la atención de los demás, convirtiendo su vida en una novela basada en la teatralidad y el egocentrismo. Nos preguntamos qué hay en la mente de aquella persona que actúa exageradamente con la finalidad de atraer las miradas. ¿Los reclamos serán parte de ese drama o acaso se trata de exigir respeto? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué hay detrás de las personas dramáticas. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esa nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Vamos a tener un tema bonito, un tema interesante para esa noche, acerca del drama. Vamos a ver cómo sería esa dramatización en ese diario vivir. Hay personas dramáticas, hay patologías que se vinculan, sí. Y precisamente en esa época parece que todo fuera un drama. Es más, muchos programas de televisión están basados en el drama y parece que el drama vende últimamente. Sin embargo, pueden existir algunas patologías relacionadas a esta teatralidad, a estos actos de querer demostrar en demasía lo que se está sintiendo. Pero vamos a entender que la psicología no toma los temas, las vivencias a la deriva. La psicología los investiga y como consecuencia va a hacer algo al respecto. Para ello, la psicología se va a basar en 4 objetivos fundamentales, que son los principales. Primero, va a describir la situación, es decir, la psicología se va a encargar de mencionar características y signos del problema que se va a investigar. El segundo paso o el segundo objetivo de la psicología frente a estos hechos sería explicar, es decir, va a responder cómo sucede y por qué está sucediendo aquel acontecimiento, por qué se da esa conducta en aquella persona. Más adelante, un tercer objetivo, tenemos ¿qué cosa? La capacidad de predecir. Ya que la psicología puede describir, explicar, también predice. Es decir, la psicología indica que si estos signos y estos síntomas se mantienen en el tiempo, puede ocurrir tal cosa. Por lo tanto, una vez que puede predecir, la psicología establece mecanismos para controlar esta situación y, por supuesto, para que las consecuencias en un futuro no sean desagradables. Entonces, no vamos a hablar temas que no estén fundamentados por la ciencia, muy por el contrario, vamos a tratar de describir y explicar qué es lo que ocurre en las personas dramáticas, pero para eso vamos a definir qué cosa sería la personalidad. La personalidad es un conjunto de características cognitivas, es decir, el pensamiento, afectivas, lo que siente, y conductuales, que va a diferenciar a una persona de la otra. Sin embargo, tiene que ver con toda su cultura. Esta personalidad, esas características son constantes, por lo tanto es predecible. Esta personalidad tiene una base que sería aprendida y una base genética que sería pues el carácter. Ahora, más allá de la personalidad, vámonos a ese término dramático o dramática. Se dice de aquella persona que tiene características propias del drama, es decir, es una persona que es apta para ejecutar alguna escena dramática. Su forma de pensar, en este caso su forma de sentir, su forma de actuar, va a hacer que su vida parezca una novela llena de romanticismo, suspenso y acción. Y precisamente el drama en el teatro es una representación que va a combinar muchos elementos. Elementos trágicos. El drama en el teatro tiene un poco de acción, pasión,
suspenso y a veces un poquito de humor, que es muy diferente a la tragedia. La tragedia sencillamente es una obra que termina, que tiene un desenlace fatal. Entonces, la persona dramática sería aquella que vive su vida como si fuera una novela, una película llena de tristeza, pasiones, acción, suspenso, terror y tal vez un poco de humor. Y así es esta personalidad dramática. Miren, la vida de por sí tiene tristezas, tiene alegrías, tiene tragedias y pasiones, pero esto se manifiesta de acuerdo a eventos que el ser humano va enfrentando en el transcurso de su vida. Hay situaciones que al ser humano le llenan de tristeza, la pérdida de un ser querido. Hay situaciones que enojan. Por ejemplo, una discusión con alguien. Hay situaciones que llenan de mucho suspenso y de mucho terror. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las personas dramáticas no necesitan esos estímulos. Es decir, ellos sienten el deseo de generar exageradamente estas respuestas de pasión, de acción, de terror, de tragedia, de tristeza, de alegría, sin que exista un motivo real o suficiente. Porque la finalidad es montar una escena similar a una obra teatral donde esta persona va a ser la protagonista principal. Ahora, las personas dramáticas son personas por naturaleza agradables y atractivas, llaman mucho la atención. Sin embargo, su manera de relacionarse con los demás está llena de engaños, manipulación, egoísmo e impulsividad. Pero esto no quiere decir que esas personas sean mitómanas. No, estas personas utilizan la mentira. ¿Para qué? Para tratar de llamar la atención. Tienen la capacidad de llevar a los demás a vivir experiencias de admiración, de lástima, de acción y de miedo. Desde las escenas de llanto, autolesiones, insultos, peleas en la calle, amenazas, hasta denuncias, puede tener la conducta dramática. Ahora, ¿por qué las personas se envuelven en esta dramatización? ¿Por qué tenemos familiares, amigos, personas por ahí que vemos en la calle que actúan de esa manera altamente dramática? Para calmar la ansiedad que les genera el no ser tomados en cuenta, para calmar esa ansiedad ante un posible rechazo o abandono. Entonces, intentan eliminar ese vacío existencial, tal vez brillando un poquito más, gritando un poquito más, y eso lo hacen para tratar de sentirse un poquito llenos con la mirada del otro. Ahora, también ese actuar dramático tiene que ver con esas heridas de la infancia, de abandono y desprecio. Esas personas en su infancia fueron personas totalmente ignoradas y vamos a ver más adelante cuáles son esas bases, esas causas para esa personalidad dramática. Ahora, el dramatismo exagerado, porque hay estilos dramáticos, hay rasgos dramáticos, hay personas que por ahí de repente exageran un poquito, pero cuando es un trastorno, cuando esto ya puede convertirse en un problema, cuando su actuar no permite que se adapte a su entorno social. Entonces, antes de hablar de trastornos, debemos enfocarnos en lo siguiente. Sí, una dramatización exagerada puede estar vinculada a una patología, pero no todo es patología. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda señalar a los demás y asignarles algún trastorno. Y no es así. ¿Por qué? Porque el psicólogo debe considerar también factores culturales. Es decir, la dramatización va a depender también del lugar donde la persona ha crecido. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Un gol no se celebra igual o no lo celebra igual un latino que un asiático. Va a depender esa euforia con la cual grita gol, con la cual está alentando a su equipo de fútbol, va a depender también del lugar donde vive esa persona. Entonces, si nosotros colocamos una medida para todos en general, sin considerar el lugar de donde proviene esa persona, ¿qué diría un psicólogo asiático? Que todos los latinos son dramáticos.
Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo antes de comenzar con toda la evaluación? Le va a preguntar, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Dónde ha vivido la mayor parte de su vida? ¿De dónde son sus padres? Porque todos estos factores culturales tienen que ver también con la dramatización. Ahora, si hablamos de un trastorno, nos referimos a la manera de pensar, de sentir y actuar que se apartan enormemente a la cultura del sujeto. Por otro lado, no le permite ser flexible y adaptarse a su entorno, le genera daños en sus relaciones sociales, laborales y familiares, y por otro lado es impedimento para que esa persona pueda evolucionar como individuo. Ahí estamos hablando de un trastorno. Ahora, para que sea un trastorno, los síntomas, atención, los síntomas deben estar presentes, deben ser constantes durante meses y deben iniciarse en la adolescencia o en la adultez temprana. Vamos a diferenciar entonces lo que sería un trastorno a lo que sería un episodio. Hay personas de repente en una discusión levantan la voz, de repente pierden los papeles, pero eso no está reflejando una patología, no está reflejando un trastorno. Estamos hablando de un episodio, pero si la persona constantemente, día a día en su actuar, refleja esa dramatización, aparte que los síntomas se han originado en la adolescencia o en la adultez temprana, ahí sí podemos presumir que existe la posibilidad de un trastorno. Ahora también debemos entender que si esta conducta es producida por el consumo de alguna sustancia, vamos a decir, una persona que consumió alcohol en exceso, consumió algún tipo de drogas, y de un momento a otro grita, pelea, trata de llamar la atención, de repente se sube en la barra, en la discoteca y empieza a bailar y a quitarse la camiseta. No podemos hablar de un trastorno que esté vinculado al dramatismo, no. Es una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia. Igualmente no va a ser trastorno cuando esta conducta procede pues, de algún trauma, de algún accidente, ¿no? de alguna afección médica que tenga una base, un daño físico. Ahora, el drama no es exclusividad de los histriónicos, porque yo me imagino que muchos por ahí están pensando que el trastorno que se asocia totalmente a la conducta dramática es el histrionismo. No es así. Sí, los histriónicos tienen una base muy fuerte de drama, pero hay un grupo, dentro de los trastornos de personalidad, hay un grupo que es el grupo B, que se llaman los dramáticos erráticos. Y dentro de este grupo hay varios trastornos. ¿Cómo se manifiestan esas personas dentro del grupo de los dramáticos erráticos? Es decir, personas que toman malas decisiones, personas que actúan erradamente y tienen como base el drama. Tienen un patrón constante de emociones excesivas. Tienen deseos de llamar la atención. Tienen sentimientos de superioridad. No se pueden adaptar a las normas sociales. Y esto no solamente tiene que ver de repente con robar, de repente con pelear en la calle, no, sino que también la mentira es una manera de no adaptarse a las normas sociales. Otra característica de los dramáticos erráticos tiene que ver con la impulsividad. Ahora, si fuera un estilo dramático, estaríamos hablando de una persona funcional, de una persona que sí puede convivir con los demás. Ahora, ¿qué estilos dramáticos nosotros podemos encontrar en la sociedad y que son funcionales? Por ejemplo, los artistas, la mayoría de artistas tienen esos rasgos dramáticos, tienen rasgos histriónicos. Los comediantes, por ejemplo, los comediantes exageran muchas veces en su emotividad. Los políticos,
muchos políticos arman un drama. Tratan de llamar la atención. Los vendedores también estarían dentro del estilo dramático, pero no tienen precisamente un trastorno. Ahora, ¿cómo se comunican las personas dramáticas? Hay una manera de comunicarse que ellos tienen. Lo primero es que van a tratar de impresionar con alguna historia, pero esa historia está carente de detalles. Si uno lo escucha bien, sencillamente es una historia que tiene como luces muy fuertes, pero no tiene realmente conexión en lo que está diciendo. La comunicación de los dramáticos está llena de mentiras, está llena de exageración. Sin embargo, como lo dije hace un momento, las mentiras son utilizadas para llamar la atención, pero no sienten placer por mentir. Ahora, el lenguaje obsceno, las amenazas, ese lenguaje manipulador y vulgar puede ser una manera de impresionar. Y lo vamos a ver como en el estilo antisocial, estas personas precisamente que son amantes de las peleas en la calle, utilizan el drama para tratar de llamar la atención. Ahora, formas de llamar la atención mediante el drama. ¿Cómo así los empezamos a percibir? ¿Cómo así nos damos cuenta que esa persona puede tener esa tendencia a dramatizar? Precisamente porque todo aquello que representa, todo aquello que menciona, lo hace ver como aquella persona que es la que más sufre en la vida. Siempre va a tener una historia triste, una historia llena de tragedias. También muchos de ellos en sus conversaciones, en sus acciones van a demostrar que todo lo que hacen, todo lo que tienen es mejor que lo que tienen y lo que pueden hacer los demás. Se caracterizan por exigir muchísima atención, pero vamos a poner por aquí algunos ejemplos de esas personalidades dramáticas que los confundimos, pero que precisamente, si investigamos un poquito, tienen esa base altamente dramática. Por ejemplo, los Don Juanes y las femme fatales, es decir, aquellas personas, por ejemplo, hombres que tratan de estar con muchas mujeres, esas mujeres que tratan de llamar la atención de muchos hombres, son formas de histrionismo. Sobre todo en ese donjuanismo. ¿Qué vamos a decir? Que los verdaderos infieles no desean dejar huella. Sin embargo, los histriónicos sí. Los histriónicos tratan de ser descubiertos, tratan de dejar señales para tratar de llamar la atención. Ahora, ese vecino bravucón en el barrio, esa persona que sale de su automóvil para pelear y se pone a gritar y se pone a golpear el automóvil del otro, está tratando de utilizar el drama para demostrar fortaleza y llamar la atención. También vemos que muchas veces hay un tipo de dramatismo basado en el histrionismo que tiene que ver con aquellas personas que hacen penitencias y se flagelan en público. No lo hacen por fe, lo hacen por llamar la atención. Tampoco son masoquistas, porque el masoquista disfruta del dolor y del sufrimiento. Esa persona no. Esa persona no disfruta el sufrimiento, no disfruta el dolor, pero utiliza ese acto de lastimarse, de flagelarse, para llamar la atención de los demás. Ahora, los dramáticos tienen una capacidad muy grande de autosugestionarse. Es decir, se creen lo que están interpretando. Tienen una capacidad para involucrarse en el personaje que en ese momento quieren desempeñar, que ellos mismos se lo creen. Ahora, ellos van a pagar un precio muy alto. Las personas dramáticas en el tiempo van a sufrir mucho porque no pueden mantener amistades, no pueden mantener relaciones, pueden divertir a los demás, pero pagan el precio de que no los tomen en serio. Entonces, ya por ahí estamos profundizando un poquito en lo que sería la personalidad dramática. Pero es necesario entender que si hemos mencionado algunas patologías, cada patología tiene su manera de representar el drama. Qué importante entonces es darnos cuenta que cuando vemos una persona exagerando
en su manifestación de emociones, nosotros no podemos satanizar su conducta. Nosotros no nos podemos burlar de esa persona. Mucho menos nosotros podemos pretender a la deriva, etiquetarlo con algún trastorno. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez esté manifestando, esté dando por ahí señales de alguna patología que en algún momento puede ser muy grave tanto para ella como para las personas que le están rodeando. Entonces, la psicología se va a encargar de explicar todo esto. Causas para esta conducta dramática, sí, sobre todo en la infancia. La mayoría de personas dramáticas tienen experiencias de haber sido ignorados, de haber pasado desapercibidos por sus cuidadores. Esos niños que fueron ignorados, descuidados por sus cuidadores, se refugiaban en la fantasía de la atención que tenían que recibir. Eso lo hacían para evitar ese malestar que les generaba pues el abandono y el descuido por parte de sus padres. Ahora, esos niños, ya cuando están en la etapa adulta, van a tratar de hacer cualquier cosa para conseguir la atención que no recibieron por parte de sus cuidadores. Lamentablemente, nada va a ser suficiente para ellos en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque esos vacíos de la infancia son tan grandes que prácticamente no se van a llenar, y es por eso que la persona se obsesiona con tratar de llamar la atención. Ahora, la dramatización patológica es una señal también de negación. Esa persona, al dramatizar en exceso, está negando la falta de atención que cree tener por parte de los demás. Pero ¿qué entendemos por negación? Que toda negación oculta una represión. Es decir, esa persona está negando mediante el drama, ¿qué cosa? Aquella tristeza y aquel enojo que ha reprimido probablemente desde la infancia. Por eso que en la conducta dramática se cumple esto. Todo lo que se reprime sale con fuerza. La conducta dramática está cargada de mucho llanto, de mucha tristeza y de mucho enojo que sale en forma pues de impulsividad. Ahora, hay creatividad en la conducta de los dramáticos, mucha creatividad, pero no utilizan esta creatividad para autorrealizarse, sino para llamar la atención. Es una creatividad infantil. El drama requiere creatividad. Por ejemplo, los guionistas, las personas que van a montar un drama, una obra teatral, necesitan mucha creatividad, necesitan crear algo nuevo y algo que conecte con los demás. Ahora, esta persona dramática, creativa, utiliza fuerzas egocéntricas, fuerzas infantiles para crear un escenario donde pueda llamar la atención. Este egocentrismo hace que fácilmente se sienta ofendido. Es decir, la persona dramática representa, él se imagina que está en un escenario, ejecuta el show y se enoja cuando no le aplauden. Se enoja cuando no le prestan atención. Ahora, esa fuerza egocéntrica, esa fuerza infantil con la cual está creando el drama, pretende que las personas que le rodean pierdan su calidad de sujetos y se conviertan en objetos, que sean atentos a él. Y eso le recuerda a aquella etapa infantil, donde el niño pues tiene esa tendencia a decir, mami mira, papi mira. Entonces, esta persona que no la atendieron lo suficiente, que no la cuidaron lo suficiente, que no la miraron lo suficiente, en su etapa adulta utiliza esa creatividad basada en una fuerza egocéntrica, para que nuevamente vuelvan a mirarlo. Ahora, la persona, para escapar de todo esto, para escapar de esa dramatización, debería utilizar el sentido de merecimiento basado en las fortalezas que ha ido generando en el tiempo. Pero esta persona no ha sido valorada desde la infancia, por lo tanto no puede mirar sus fortalezas, no puede generar ese sentido de merecimiento. Por lo tanto, utiliza el drama para merecer la atención de los demás. El drama sería algo así como un puente
que lo va a vincular con el resto de personas. Ya que fue ignorado en su infancia, ¿qué ocurre? Tiene la sensación de no formar parte del grupo, siente que hay algo que los separa de los demás. Revísense por ahí un poquitito. Si es que hay la sensación de no pertenecer totalmente al grupo. Cuando esto ocurre, hay dos cosas: la persona se va a aislar mucho más o va a establecer un puente mediante el drama para formar parte de eso, ¿no? Entonces el drama es decir, mírenme, porque de esa manera estoy dentro de ese grupo, estoy con ustedes. Los dramáticos tienen una gran falta de empatía. Las personas dramáticas en su infancia tuvieron mucha necesidad de tener cuidadores, es decir, de tener a mamá y papá, o tal vez les tuvieron mucho miedo, pero no los tuvieron cerca afectivamente como para experimentar lo que sus padres podrían sentir por él o por ella. Es por eso que todo dramático carece de empatía. No recibió empatía, no recibió consideración por parte de sus padres, por lo tanto no puede entregar empatía. No le importa cómo se vayan a sentir los demás con lo que vaya a hacer. No le interesa si sus arrebatos van a traer consecuencias en la otra persona. Por eso es que puede montar un escándalo en la calle, puede pelear en la calle, puede acusar falsamente a algunas personas, incluso puede hacer uso del exhibicionismo estando al lado de su pareja, estando al lado de sus familiares, con tal de llamar la atención. Ahora, las patologías demasiado emocionales o dramáticas. Tenemos al histriónico, que intenta a toda costa llamar la atención. Tenemos al narcisista, que siente que llama la atención con su actuar, con su forma de ser. Tenemos al antisocial, que quiere demostrar fortaleza, quiere demostrar valentía. Tenemos al limítrofe, que quiere asegurar la atención y cuidado de los demás. El limítrofe teme perder la atención y por lo tanto utiliza un mecanismo regresivo hacia la infancia, lo cual se puede percibir pues como rabietas, como berrinches que va a hacer cada vez que se siente bajo la amenaza de ser abandonado o rechazado. ¿Cómo se organiza la conducta dramática de acuerdo a las patologías? El histriónico va a utilizar la seducción y la victimización. Se separa de la realidad de su vida, de lo que es, y se va a sugestionar con el papel que va a representar en ese momento, ¿no? Puede ser el papel de víctima, el papel de héroe, el papel de dadivoso, ¿no? Por ejemplo, un histriónico que quiera meterse de repente en ese papel de tener mucho dinero, ¿qué va a pasar, no? Va a empezar a dar incluso lo que no tiene, con tal de llamar la atención. Ahora, los histriónicos se defienden de la amenaza variando su imagen ante los demás. Esto llena de mucha confusión. Es decir, un día el histriónico puede ser una víctima, otro día puede ser un héroe, algún día puede ser una persona que presume de la pareja que tiene y otro día se puede quejar muchísimo de la pareja que tiene. Ahora, la manera de organizar el drama en base al narcisista sería también mediante la seducción, pero este va a utilizar la manipulación exagerando sus propias habilidades. El narcisista no tiene esa conducta, vamos a decir, variable del histriónico, no. El narcisista va a utilizar la razón para validar su posición de superioridad. Entonces, eso tal vez explica por qué los narcisistas son soberbios y despreciativos con los demás. Vemos un narcisista cuando llama la atención, como de repente mira con desprecio al otro y le dice, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy inteligente, lo que pasa es que yo vengo de cierta familia, lo que pasa es que tengo tanto dinero. Va a utilizar la racionalización para tratar de fundamentar todo aquello que va a utilizar para llamar la atención de los demás. Ahora, los antisociales, ¿cómo así organizan esta conducta dramática? Mediante acciones temerarias. ¿Ya? No le tienen miedo, van a ser totalmente erráticos,
su forma de pensar es totalmente inflexible, es decir, son tercos, ¿ya? Y defienden esa terquedad mediante la impulsividad y la agresividad. De esa manera se defienden del posible ataque de los demás, ¿no? Entonces vamos a ver en la calle alguna persona peleando y por más que le explican, no, esta persona continúa con la pelea y dice, no, esta persona es terca, ¿ya? Esa persona terca, esa persona que grita, esa persona que por más que le están diciendo que se calle y sigue armando ese espectáculo, está reflejando también alguna patología. Por eso, cuando algo suceda en la calle, a ver, hoy en día que está tan de moda que muchos se bajan del automóvil a pelear, señores, no salgan de su automóvil. No salgan de su automóvil. No saben ustedes si va a ser un histrónico, no saben ustedes si va a ser un narcisista, que de repente los quiere humillar, va a amenazar de repente con llamar a algunos conocidos de poder, o tal vez se van a topar con un antisocial, con una persona que va a intentar golpearles para demostrar fortaleza ante los demás. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con enfrentar aquellas características dramáticas. Ahora, ¿cómo se organiza el limítrofe? ¿Cómo así él va generando también el drama en su entorno? Ejerciendo presión mediante rabietas y también la manipulación, ¿ya? La impulsividad y la justificación infantil son mecanismos para defenderse de un posible abandono. Entonces, ¿qué es lo que hace muchas veces el limítrofe? Se lastima o tal vez se pone a romper cosas, ¿ya? Sale de control, pero más adelante llega a experimentar cierta culpabilidad. ¿Cómo serían las relaciones amorosas con las personas que tienen esta característica dramática? No es fácil llevar una relación de pareja con una persona altamente dramática, sobre todo que ya sabemos que esta conducta dramática puede estar vinculada a alguna de estas 4 patologías, ¿no? Histriónico, narcisista, antisocial o limítrofe. Las personas que mantengan una relación de pareja con una persona de característica dramática va a vivir mucha frustración, mucha impotencia y mucho enojo ante la falta de sinceridad de estas personas y sobre todo de las constantes demostraciones que van a hacer para llamar la atención de los demás. Son relaciones vacías de afecto, pero llenas de reacciones y emociones muy altas. Es decir, la persona dramática siempre va a tener a su pareja así en un sub y baja, en una adivinanza. Ahora, las parejas de los dramáticos en algún momento podrían experimentar el trastorno de deprivación afectiva de Casandra. ¿En qué consiste, no? Que la persona llega a experimentar ansiedad, llega a experimentar depresión. ¿Por qué? Porque se le priva del afecto, pero a la vez nadie le cree. Porque, es una relación vacía dentro de casa, que tiene a la pareja como parte del show que está montando. Entonces, esa persona dramática en la calle, puede aparentar ser la mejor pareja del mundo o puede decir que es víctima de su pareja. Entonces, por más que la otra persona intente decir la verdad, intente decir, yo estoy amando, soy una persona sincera, nadie le va a creer, porque la persona dramática ya se encargó de repartir cierta información que va a invalidar lo que la otra persona dice. Entonces, ¿cuál es la recomendación en todo esto? Que se alejen. Primero, tratar de solucionarlo, a ver si por ahí de repente terapia de pareja puede tratar de ayudar para luego utilizar pues la terapia individual en la persona dramática. Pero si esto no funciona, señores, hay que dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque exponerse durante mucho tiempo a una relación que genera frustración, que genera enojo, que genera sufrimiento, va a causar daños, muchos daños. Ahora, ¿con quiénes medio podrían funcionar
las personas dramáticas? Más o menos con quién tiene tendencia a relacionarse y a durar un poco más. Con los masoquistas. Cuando vemos por ahí una persona dramática que tiene una relación que se sostiene en el tiempo, podemos sospechar de que de repente esta persona puede tener algunos rasgos masoquistas. ¿Por qué? Porque el masoquista proporciona cierta resistencia al sufrimiento y al dolor que genera pues, el dramático. Los obsesivos compulsivos también pueden engancharse en relaciones con los dramáticos, porque el obsesivo compulsivo siempre va a hacer todo lo posible para que su pareja no sufra. Siempre va a complacer para evitarle sufrimiento, porque el obsesivo compulsivo trata de mantener todo en orden, todo en su lugar. ¿Quiénes son altamente atractivos para los dramáticos? Los antisociales. ¿Por qué? Porque los antisociales van a generar situaciones tan intensas a través de su conducta errática que los dramáticos pueden utilizar para expresar el drama, mayormente a través de la victimización. Algún tipo de pareja, alguna patología vinculada también a la dramatización, los dependientes. ¿Ya? Las personas con el trastorno dependiente pueden ser muy complacientes con el dramático. Entonces, sí, ver a un dramático en una relación de pareja también nos podría indicar quién es la persona que está compartiendo la vida con la persona dramática. Por ahí va dando algunas señales, algunas luces. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. La familia de una persona dramática se parece mucho a la familia de una persona psicótica. Hay estructuras en esas dinámicas familiares bastante parecidas. La persona que en algún momento llega a desarrollar alguna forma de psicosis, por ahí indican algunas teorías, que vivió situaciones tan difíciles en su grupo familiar, sobre todo en la relación con sus cuidadores, que intentó escapar a través de la fantasía que más adelante se va a convertir pues, en un delirio, tal vez en una alucinación. Ahora, la persona dramática en su infancia ha vivido mucha angustia y ha tratado también de escapar de esos momentos difíciles, pero no en la etapa adulta a través del delirio, sino a través del drama, generando un espectáculo donde pueda vivir, donde pueda obtener un poco de atención que le negaron en la infancia. Qué importante entonces saber que la forma cómo se cuida a los niños en casa es muy importante, que a medida que pasan los programas de noche de psicoterapia, nos vamos dando cuenta de la importancia de aprender a ser padres, de aprender a ser buenas parejas, de generar un ambiente saludable para ese niño que debe ser civilizado con la norma, debe ser guiado con el amor, debe ser educado. Porque si no, ese niño, pues, en esos procesos no resueltos, va a generar fijaciones y va a tratar de solucionarlo en su etapa adulta. Hablemos un poquito del significado que buscan las personas dramáticas en la mirada del otro. ¿Quién es esa persona cuando los demás la miran? La mirada del otro le proporciona al dramático aquel significado que no le dieron
en la infancia. Es decir, esa persona cuyo drama está basada en una conducta temeraria, impulsiva, bravucona, está recibiendo el significado de valentía a través de la mirada del otro. ¿Por qué? Porque ese significado de valentía no se lo dieron en la infancia. Tal vez sus padres le decían que era un cobarde, que era un miedoso. Aquella persona puede existir solamente cuando es mirada, observada por el otro. Pero también vendría la otra pregunta. ¿Quién es el dramático cuando nadie lo ve? La mirada del otro, la mirada de los demás es tan importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchas patologías se vinculan a esto de ser mirados por los demás. La persona tímida intenta pasar desapercibida. Porque desde pequeños fueron culpados y perseguidos por sus cuidadores. Les generaron complejos de inferioridad y complejos de culpabilidad. Fueron marcados por la humillación de unos padres castradores. Y mira, aquí hay un caso, por ejemplo, cómo llega a afectar incluso en las relaciones de pareja, cómo llega a afectar en la intimidad. Hay personas que en ese acto íntimo con su pareja, se supone que hay mucha confianza, necesitan apagar la luz. Necesitan que no los observen, porque si son mirados por su pareja, sienten que no tienen ninguna habilidad, ningún valor. Ahora, el dramático va a buscar el valor que no le dieron en la infancia. Esa mirada de los demás va a tratar de invalidar esos episodios donde fueron ignorados y abandonados por parte de sus cuidadores. Tuvieron padres ausentes, padres que tal vez se dedicaban a trabajar en exceso, que se dedicaban a pelear. Hoy en día hay padres ausentes, no por trabajo, no por discusiones, sino que están ausentes por el celular. Así es. Está el niño, está el bebé, los padres con el celular, ¿y qué hacen? Le dan una tablet o le encienden el televisor. Esos niños que están creciendo sin la mirada de sus cuidadores van a desarrollar patologías en el futuro. Así que debemos conducirnos con mucho cuidado al momento de traer niños a este mundo. Es una gran responsabilidad porque se trata de nuestra sociedad. Ahora, ¿hay tratamiento? Sí. La terapia psicológica va a ayudar a través de diferentes enfoques, pero la terapia tiene objetivos. Uno de los objetivos importantes dentro de la terapia sería el control de impulsos. ¿Cómo? Entrenando el locus de control interno, es decir, el lugar de control interno. Se le va a enseñar a esa persona a que, más allá de importarle lo que los demás digan, le debe importar lo que piensa de sí misma, lo que siente por sí misma y lo que hace para su beneficio. De esa manera, otro objetivo de la terapia sería incrementar su autoestima, su valía personal. Ayudarle con estrategias para manejar los momentos de ansiedad, desarrollar la empatía, que es algo también muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa más? Hay que dotarle de un repertorio de respuestas frente a situaciones que le generen estrés. Manejo de la poca tolerancia a la frustración. Ayudarle a establecer límites cuando se vaya presentando la conducta dramática. Esos son objetivos importantísimos que se van a perseguir dentro de la terapia. Ahora, aquí hay que mencionar algo que también es muy importante,
y creo que vale la pena en ese momento mencionarlo. La queja y el reclamo no es dramatización. No, señores. Hay que ser objetivos. Indicar la incomodidad frente a una falta de respeto no es drama. No, señores, es poner un límite al abuso. El drama solamente busca llamar la atención. El reclamo busca colocar en su lugar a la otra persona. A ver, si alguien por ahí te dice, es que eres dramático, es que eres dramática, tú tienes que hacerte respetar. Tú tienes que decirle, esto no es ningún drama, y te pones serio en ese momento. Al hacer eso o al decir eso, me estás faltando el respeto y eso me incomoda. Quiero que dejes de hacerlo, por favor. Tienes que aclararle que no es ningún drama, que tú no necesitas llamar su atención. Pero ¿dónde? ¿Dónde está el peligro de todo esto? En esta confusión de hacer un drama y reclamar. Que hoy en día, señores, hay filosofías que fomentan el abuso, que fomentan la injusticia. ¿Sí? Filosofías enmarcadas en una supuesta paz que generan, pues, graves problemas en las personas que intentan hacerse respetar. ¿No? Son teorías de un falso crecimiento personal, de una falsa paz, donde se va a normalizar la injusticia a través del silencio. Por ahí hay personas que andan pregonando que ellos han alcanzado la paz y dicen lo siguiente, que antes a ellos les incomodaba mucho cuando alguien los ofendía, pero se dieron cuenta que era una cuestión de ego y que han trabajado el ego y que hoy en día, por más que los ofendan, ellos ya no sienten nada. Eso es absurdo, señores. Sentirte ofendido porque alguien hace algo en tu contra no es una cuestión de ego. Es una cuestión de respeto, de autorrespeto. Estas personas que para todo mencionan es que el ego se defiende, es que el ego reacciona. Cuando hay soberbia, no podemos recibir la crítica. Señores, si a ti lo que dice el otro te está dañando, si lo que dice el otro no te aporta y te está ofendiendo, no es una cuestión de soberbia cuando tú experimentas ese malestar. No, se llama indignación. Se llama experimentar el abuso por parte de la otra persona. Entonces, en esta moda que han aparecido estos últimos años, donde parece que las personas pasaran por un proceso de falsa santificación, donde prácticamente quieren perder su calidad humana de poder sentir alegría, tristeza, enojo, miedo, y que todo es paz en su vida, señores, eso está muy mal. Estas personas, al pregonar esta filosofía de vida, lo único que están haciendo es generar mucho daño. Mucho daño, claro. Pero es fácil pasársela de santo y decir, yo ahora estoy en paz y nada me afecta. Yo te voy a decir algo. Yo te apuesto que si a esa persona en algún momento le falta de respeto a alguno de sus hijos, esa paz se la va a meter al bolsillo y va a salir a defender como cualquier padre de familia defiende a sus hijos. Porque para vender un producto, por supuesto, la gente promete y demuestra lo que no es. Entonces, hoy en día atravesamos un grave problema de salud mental donde muchas personas que no tienen ninguna formación ni en psicología, ni en religión, ni en teología, están haciéndose pasar por asesores emocionales, asesores espirituales, confundiendo a las personas. Claro, si estas personas gozan de una alta capacidad de dramatización, por lo tanto pueden convencer a los demás a través de mentiras, a través de engaños. Entonces, estas personas que mediante esta imagen
que se aleja de la normalidad, bueno, pues aparecen como personas casi santas, personas como si fueran elegidas por alguna divinidad. También por ahí, apartándonos ya un poquito de este tema, donde el peligro de estas personas que andan hablando de una falsa paz, ¿no? Hace un momento dije, qué peligroso es cuando una persona dramática llega a tener cierto poder. Porque llega a ese poder con desconocimiento y hace mucho daño a los demás. Estas personas que utilizan la dramatización a través del histrionismo, el narcisismo, ¿qué pasa? Cuando llegan a algún poder, cuando llegan a convencer a ser líderes de un grupo de personas, les generan mucho daño. Porque solamente eran palabras, solamente era un show lo que estaban montando. Es más, y muchas de estas personas incluso llegan a abusar del poder que tienen sobre los demás. Porque no hay ningún código ético, no hay ningún colegio profesional que vaya a estar evaluando pues, las acciones de esta persona. Ahora, amigos, no hay que confundir la dramatización propio de aquella persona que busca llamar la atención con el querulante y el hipocondriaco. El querulante es un término que se utiliza muchísimo en el área legal. ¿Quién es el querulante? Aquella persona que todo el tiempo está denunciando, todo el tiempo coloca denuncias, demandas, pero lo hace porque cree que le están haciendo daño, porque cree que por ahí le quieren hacer algún daño. El querulante, esta persona que todo el tiempo pone denuncias, no lo está haciendo por llamar la atención, más bien está reflejando algún tipo de delirio. Por ahí de repente está reflejando paranoia. Ahora, el hipocondriaco, esta persona expresa su malestar porque así lo siente, no porque quiera llamar la atención. O sea, el hipocondriaco no es histriónico. También hay que diferenciar eso, pero claro, observando algunos puntos dentro de consulta, que serían los criterios para diagnóstico, vamos a ver si es una persona hipocondríaca, si es una persona histriónica. Entonces es necesario manejar muy bien todos los conceptos que tienen que ver con los trastornos de personalidad. Todos basados ¿en qué? En los criterios para diagnóstico diferencial y la comorbilidad. Por otro lado, amigos, debemos en algún momento aspirar a madurar. Si bien es cierto, esta conducta dramática refleja fijaciones en la infancia, por lo tanto, ¿no? Es una conducta un tanto infantil. El propósito sería madurar en el tiempo. ¿Qué es madurar? Estar listos. Una persona madura es aquella que está lista para convivir con los demás, siendo flexible, siendo adaptativa, pero sin dejar de lado su camino a la autorrealización. Es una persona que sabe qué es lo que quiere en la vida. Madurar es soltar el egocentrismo y tomar la valía personal, que es la autoestima, basada en las fortalezas. Es estar listo para enfrentar la vida con lo que se tiene, con lo que se puede hacer, con las propias experiencias y no con fantasías, no con ilusiones. Madurar es aceptar que las personas tienen tanto derecho como tú a brillar, a llamar la atención, a estar con quien quieran. Entonces, por ahí, hacerse una autoevaluación, y si por ahí se consigue alguna conducta un tanto dramática o errática, buscar la asesoría profesional. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber
IMO o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, hay que generar un ambiente saludable para los niños, evitar esas discusiones, esas peleas que son interpretadas como abandonos emocionales por los hijos en aquella etapa infantil. También hay que quitarse aquella costumbre de triangular a los hijos. ¿Cómo así? De ponerlos a competir con los hermanos, de ponerlos a competir con los amiguitos, con los compañeritos. Cada niño es especial, cada niño tiene cualidades que deben ser valoradas por los padres. Ahora, darle al niño ese apego seguro, es decir, la seguridad de que pase lo que pase, sus cuidadores, sus padres siempre van a estar ahí para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo. No amenazar al niño con decirle te vas a quedar solo, te voy a dejar solo en la casa o te voy a dejar solo en el colegio, porque este tipo de amenazas van a generar en el niño un apego ansioso, que más adelante se va a convertir en una dependencia afectiva. No hay que satanizar, señores, cuando por ahí observemos que alguien tiene una conducta dramática, errática. No hay que satanizar, más bien hay que sugerir que esa persona pueda visitar al especialista de la salud mental, que es el psicólogo y que es el psiquiatra. También entender que no podemos simplificar las patologías y llevarlas solamente a psicópatas y narcisistas. Señores, hay muchas patologías y cada una está relacionada a criterios específicos para diagnóstico. La terapia funciona siempre y cuando la persona se entregue al proceso. Hay diferentes enfoques y cada psicólogo en el mundo está preparado para poder abordar esos temas. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche tan bonita. Gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica y a nombre de todos mis colegas en el mundo, quiero decirles que realmente nos están ayudando a cada vez que ustedes dan a conocer el trabajo del psicólogo, que es el científico que se encarga de investigar la conducta humana. Desde aquí, desde mis estudios, quiero enviarles un abrazo grandísimo. Ya saben qué es lo que vamos a hacer todos juntos, ustedes en casa y yo desde aquí. Nos damos ese abrazo grandísimo desde el alma, ese besote también grandísimo, inmenso. Y por favor, antes de dormir, una oración. Y los que no creen en Dios, agradecerle a la vida. Descansen, por favor, descansen. Y el día de mañana, a conquistar ese día que está listo para entregarles todo mañana. Hay batallas que vencer, mañana hay retos, metas que alcanzar, a intentarlo. Y si mañana no se puede, ¿por qué no? Al día siguiente tendrán una nueva oportunidad. Se me cuidan. Buenas noches para todos. Se les quiere muchísimo. Besotes. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasan muchos años,